Bueno, vamos a ver. Dios, aleluya. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor, mis amados. Es necesario que la iglesia interceda, hermanos. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. La gente no lo cree, pero la situación se está poniendo cada vez más difícil. Y Dios lo está permitiendo porque la gente no tiene temor a Dios. Amén. Y la situación se va a poner cada vez más difícil porque es cumplimiento de Mateo 24. Habrá rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Y es necesario que todo esto acontezca porque es principio de dolores. Y faltan los terremotos, faltan los tsunamis, falta todo lo demás. Porque la gente no quiere al Señor. Es triste mirar que la gente no tiene interés. Y Dios va a permitir cosas espantosas. El Señor nos lo ha dicho proféticamente. Vienen cosas espantosas, pero yo los tengo en el hueco de mi mano. Amén. Yo los defenderé. Entonces nuestra confianza es el Señor. Amén. Y nosotros estamos confiando plenamente en el Señor. Así que hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, como iglesia, intercedemos por todos los países que están en guerra, Señor, por todos los países y sus gobiernos que están pensando enfrentarse unos a otros. Le pedimos misericordia. Desde aquí, Señor, clamamos por los soldados que están al frente. Tenga misericordia de ellos, de sus familias. Le pedimos, Señor, por Coco, Señor, que está allá. Le pedimos, Señor, por el hijo de Chilo que anda allá, Señor. Le pedimos por tanto joven que se enlistó en el ejército y que ahora son carne de cañón, Señor. Le pedimos que tenga misericordia. Le suplicamos, Señor, que lo selle con su sangre preciosa, que usted, Señor, ponga a su ángel guardián ahí, que tenga misericordia de ellos, tenga misericordia del inocente, tenga misericordia de los que van a morir hoy, tenga misericordia, Señor, de los que están bajo la lluvia de balas y de misiles. Tenga misericordia, Padre. Le pedimos misericordia por esas naciones. Le pedimos, Señor, que su ángel los proteja, los defienda y que ponga paz, Señor, porque la maldad de muchos se ha multiplicado por el pecado. Tenga misericordia, glorioso Dios. Clamamos misericordia por esta nación que tanto se ha apartado de usted, Señor, donde han aprobado tantas leyes inhumanas para afectar a los niños, Señor, aprobar el aborto, aprobar cuanta cosa que le desagrada a usted, Señor. Tenga misericordia. Le pedimos misericordia por la iglesia, Señor, porque la iglesia no quiere avanzar, no quiere caminar. La iglesia se ha estancado, Señor, por falta de amor a usted, Señor. Tenga misericordia. Le pedimos que perdone toda falta, todo pecado. En esta noche, Señor, nos unimos en oración por esos países involucrados en guerra. Tenga misericordia de los niños, Señor, de los ancianos, de las que están embarazadas. Tenga misericordia. Tenga misericordia, Señor, del enfermo, del que no se puede defender. Tenga misericordia, Padre. Y le suplicamos, Señor, que su mano poderosa los guarde, los proteja, los defienda. Y que la paz vuelva, Señor, porque la guerra, Señor, no es buena, Señor. Tenga misericordia. En esta hora, Señor, nos unimos y clamamos por todas las naciones del mundo, para que el pecado sea quitado y la paz suya vuelva, Señor, para que usted tome el control de cada nación y perdone sus faltas y perdone sus pecados. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Muy bien, dígame cuando ya lo tenga para que todos lo tengamos. Apocalipsis 22:1. Amén. Y dice la poderosa palabra del Señor, Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Tomen su asiento, damos gracias al Señor. Bien, hoy vamos a ver el tema, el río limpio de agua de vida.
Hoy vamos a entender qué es el río limpio de agua de vida que miró el apóstol Juan. El apóstol Juan, en visión, estando en la isla de Patmos, prisionero, picando piedra, esclavo por predicar la palabra del Señor, siendo apóstol y discípulo del Señor Jesús, fue enviado prisionero por el Imperio Romano a la isla de Patmos y fue tratado como un malhechor. De hecho, después que lo echaron en un caso de aceite hirviendo y no murió, fíjense nomás, un caso de aceite hirviendo y no murió, anciano, y lo pusieron en trabajos forzados, y él, estando en condición de esclavo, mal comido, mal dormido, mal alimentado, se le abrió el cielo, se le abrió el tercer cielo. Incluso fue llevado al tercer cielo, en visión y en espíritu. Y él miró. ¿Qué fue lo que miró? Miró la Gran Jerusalén. Miramos la descripción de la Gran Jerusalén aquí en el capítulo 20, pero es una descripción exterior de los muros, de cómo está constituida, sus puertas, el color de sus puertas, color perla, sus 12 niveles de su muralla exterior de piedras preciosas, y se nos describe con lujo de detalle sus dimensiones, su forma, pero no se nos describe en el capítulo 21 su interior. Pero en el capítulo 22 nos dan una ligera descripción del interior de la gran ciudad, de la Santa Jerusalén, que descenderá del cielo a la tierra. Y será el trono de Dios y será el trono del Cordero, donde no habrá necesidad de sol, porque el poder de Dios alumbrará al mundo entero. Y aquí Juan, en su visión, él logra mirar y dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. No es lo mismo un río sucio que un río limpio. Usted ha visto, yo he visto en México unos ríos, nada menos el río que sale de Guadalajara, que no sé cómo se llama el río ese que pasa por esas barrancas, ahorita me voy a acordar, pero es un río que apesta, porque toda la suciedad de la ciudad sale por ese río y va a descargar al mar. Es un río que lo mataron, porque todos los peces, toda la vida silvestre de ese río murió por la contaminación del hombre. Entonces, el río sucio representa la maldad del enemigo, mientras que el río de Dios representa al Espíritu Santo de Dios que nos da vida. Entonces, este río limpio es una representación del Espíritu de Dios que sale del trono de Dios, sale de la ciudad de Dios a dar vida a todo lo que tenga vida. Y si nosotros tenemos vida, es gracias al Espíritu de Dios y gracias al soplo de vida que el Señor nos regaló. Entonces aquí a Juan se le manifiesta y se le enseña el río de vida que sale del mismo trono y del centro de la ciudad de Dios. Y menciona: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Por eso es que una persona llena del Espíritu Santo, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Correrá este mismo río del Espíritu de Dios para dar de beber a todo el sediento. Por eso Jesús dijo: vengan a mí, el que beba de mí no tendrá sed jamás. Porque Él es vida. Y la gente no quiere beber de esa agua. La gente prefiere las coronas, prefiere las caguamas, prefiere el vodka, prefiere el whisky, prefiere los placeres que tomar del agua de vida. Entonces, ¿estarán tomando agua limpia o agua sucia? Agua sucia, porque es pecado. Porque este río está libre de toda contaminación de pecado, porque sale del trono de Dios. Mire, yo tengo un amigo mío que compró una montaña enorme, es el pastor Pedro, ahorita me acuerdo su apellido, él es coreano. Hijo, nada, se me olvidó el apellido. Ahorita me voy a acordar. Bueno, y la cosa es que él tiene una montaña que se llama la Holy Mountain. Y él, en una de las escrituras que vamos a ver ahorita, no había agua en esa montaña para donde él hizo su casa y donde él se fue a vivir, porque todos lo juzgaron de loco. Porque el Espíritu Santo le habló y le dijo: te vas a tal lugar, al área de San Bernardino, California, y compras una montaña. Y él se vino, vendió su casa, y con lo que vendió su casa compró la montaña, y la compró barata, en una montaña, pero señora montaña.
Y con él y un trabajador se pusieron a hacer cuevas en las piedras, así en las rocas, hicieron cuevas y le pusieron piedritas, y uno iba a orar a esas cuevas, y él hizo una belleza que hizo ahí. Y la cosa que él nos compartió, que no había agua y ellos tenían que ir al agua, a un arroyito que pasaba por allá, pero que él necesitaba agua en su propiedad. Y que ahí él construyó un templo muy bonito que construyó él ahí. Y en una ocasión, estando en oración, el Señor le dijo: ubícate, párate aquí y ubícate al centro de la iglesia. Dijo: por el centro del templo hay un río subterráneo saliendo del templo. Excava y ahí hay agua. Y excavó y ahí estaba el agua. Y ahí es donde bautiza a toda la gente. Yo he bautizado a mucha gente ahí en ese lugar donde él. Y él nos compartió que el Señor le dijo dónde estaba el agua, basado en una escritura que vamos a ver ahorita. Porque el Señor le dijo: de ahí sale mi río, excava y va a salir el agua. Y en cuanto escarbó, empezó a salir agua. Y tiene su chorrote de agua él ahí. Entonces él nos compartió esa experiencia increíble. Entonces menciona y dice el 2: en medio de la calle de la ciudad. O sea que el río salía y pasaba por en medio de la calle de la ciudad. Como en la ciudad tiene mar de oro y mar de cristal, se cree que este río descarga en el mar de cristal. Es una duda que los expertos en este tema no han podido definir con exactitud dónde descarga ese río. Dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Muy bien, ahora vaya conmigo a Génesis 2:10. Ahorita los expertos dicen que el bañarse en un río de agua corriente que corra es muy, muy bueno para la salud. Y es lo que menos hacemos, porque está referida al agua del río, no nos gusta ir a bañarnos a los ríos. Y dice aquí: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el otro de aquella tierra es bueno. El oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Uz. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, ¿cómo era la vida cuando estaba aún Adán sin pecar en el huerto del Edén? No había malicia, no había pecado, era un río limpio. Era un río que es sinónimo del río que menciona y que miró Juan, porque estaba en el Edén. Pero cuando el hombre pecó y fue expulsado del Edén, pues ese río también se contaminó, porque toda la tierra se contaminó. Y de hecho la tierra sigue contaminada por el pecado de Adán y Eva, hasta el día de hoy. Entonces va a ser redimida la tierra del pecado cuando Cristo en su segunda venida venga y ponga la planta de sus pies sobre el monte de los olivos. Toda maldición que la tierra tiene desaparecerá en ese instante, por la santidad del Señor Jesús. Porque va a llegar y va a poner la planta de sus pies sobre el monte de los olivos, y toda la maldad, toda la mundicia que la tierra ha guardado por siglos y siglos y años desaparecerá. Porque el Santo de Israel volverá a redimir su tierra. Señor, aleluya. Y los ríos se limpiarán. Amén. Y cuando Él reine por 1000 años, todo tiene que ser diferente. Entonces, este río es símbolo del Espíritu Santo de Dios, que inunda toda la tierra, dando vida a todo lo que alabe y respire a Jehová. Amén. Todo lo que alabe, todo lo que respire, alabe a Jehová, dice el Salmo 150, que leyó Elías ahora. Entonces, cuando nosotros entendemos la limpieza de este río, tenemos que entender que el Espíritu Santo nos quiere limpios. Sí, Señor. ¿Cómo nos quiere? Limpios. ¿Verdad?
El Espíritu Santo de Dios nos anhela que estemos limpios. Amén. ¿Entiende? Entonces vaya conmigo a Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47, verso del 1. Entonces aquí vamos a ver que este río limpio le fue mostrado a varios profetas del Antiguo Testamento. Dice Ezequiel 47:1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Este fue el pasaje que el Señor le dio, que el Espíritu Santo de Dios le dio a mi amigo Pedro Choi. Ya me acordé, se llama el pastor Pedro Choi, es mi amigo, es de Corea, es de Corea del Sur, no del norte, es de Corea del Sur. Y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Exactamente esta descripción que usted ve aquí fueron las coordenadas que el Espíritu Santo de Dios le dio a mi amigo Pedro Choi para encontrar el agua en la Holy Mountain. Un día que alguien vaya conmigo a California, lo voy a llevar a visitar a mi amigo Pedro Choi. Él hace unos años me llamó y me dijo: oye, quiero sembrar soya, porque tú allá donde estás hay mucha soya. Mándame unos 2 costales de semilla de soya para sembrar. Y yo me fui a Minnesota, a Albert Lee, Minnesota, a comprarle los 2 sacos de semilla y se los mandé por correo. No, yo se los fui a llevar. Imagínate, fui desde aquí a llevarle 2 sacos de semilla hasta allá donde está él, porque él produce su propia comida. Entonces es un hombre visionario, y él nos compartió una vez que cuando su iglesia coreana, que está en Orange County, en California, él se fue a comprar la montaña, todos lo juzgaron de loco, la iglesia. Dijeron: Pedro, te volviste loco, ¿cómo te vas a ir a meter allá a esa sierra y a comprar una montaña solitaria? Loco estás. Bueno, casi lo corrieron de la iglesia. Y él hizo una cruz enorme en una de las picos de una de las montañitas. Hizo una de cemento, está más grueso que el piano, está como de grueso del gruesor del piano, la madera, lo que es la plancha de cemento, y en medio está la cruz. La cruz la hizo con 2 postes de luz. Puso un poste de luz así, luego le puso el otro. O sea, cómo le haría, pero la puso. Y la cosa que es una crucezona enorme. Y dice que él estaba ahí, estaba así orando, tenía los brazos sobre el cemento, cuando el Espíritu Santo le dijo: tienes que perdonar a todos tus hermanos de la iglesia coreana que te han criticado. Y él no quería. Dice que él, del coraje que tenía, empezó a golpearse así los antebrazos, esto se llama antebrazo, se los empezó a golpear con el cemento hasta que sangraron. Y ya cuando sacó su coraje de golpear el cemento, dijo: bueno, ahora sí los voy a perdonar antes de quebrarme los brazos. Imagínense qué difícil es para una persona perdonar. Pues es más difícil pedir perdón. Mira, yo ahorita me le acerqué a Leti y le dije: Leti, te voy a predicar, porque antier me le aceleré un poquito y se me subieron las pulgas y me enojé un poquito con ella. Y pues yo tengo mi carácter, yo me conozco, ¿entiendes? Y ¿sabes? Entonces no andaba a gusto, y tampoco estaba a gusto con venir a predicar. De hecho, no iba ni a predicar hoy. Entonces me acerqué con mi Leti y le dije: discúlpame si te ofendí, perdóname, ¿verdad? Voy a predicar, necesito que me perdones. Bueno, ya me pasó la mano aquí por la mejilla y le dije: bueno, yo creo que ya me perdonó. Entonces me vino a la memoria el doctor Choi, el pastor Choi. Estábamos en una reunión de pastores, éramos como porque nos reuníamos ahí una vez a la semana, íbamos ahí con él a orar. Y él, en una plática que nos dio, nos compartió esa experiencia que no se me olvida. Dijo: yo no quería perdonar a mis hermanos.
porque me corrieron prácticamente de la iglesia y me hicieron mucho daño. Y para desquitar mi coraje le di a los brazos hasta que sangraron. Dijo, no le hace que sangren, pero ya cuando me los iba a quebrar dije, no, mejor los perdono. Y los perdonó. Entonces menciona aquí el profeta Ezequiel en el 2 y dice, me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. De pasar por las aguas hasta los tobillos son los hermanos que vienen a la iglesia cuando se les antoja. Hoy voy, a ver, ay, cuando quiera voy otra vez. Esos son los hermanos que el Espíritu de Dios solo les llega hasta los tobillos y que no quieren más. Ya con mojarse la planta de los pies ya se sienten bien y ya no quieren meterse más y comprometerse en el río santo de Dios, que es símbolo del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces ellos hasta ahí están bien. Y yo, hasta mi entender, pues ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, porque el único que puede hacer es el Señor, ¿verdad? Porque cada quien es responsable de lo que Dios le mandó a hacer, ¿verdad? Y cada quien tiene que hacer su función y su trabajo que se le dio. Entonces el 4 dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Este es el otro grupo de personas que se mete más, un poquito más con el Señor, ya no nomás a los tobillos, sino que le llega a las rodillas, y de ahí no van a pasar. Entonces hay gente que no pasa de los tobillos, hay gente que no pasa de las rodillas, toda su vida. Y pues, ¿qué hacemos? Nada. O sea, pues ya, solo Dios, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, porque uno humanamente no, ¿qué puede hacer? Y luego dice, y esta experiencia la tuvo Ezequiel, es Ezequiel que tuvo esta experiencia, y que el ángel de Jehová le estaba midiendo los 1000 codos y lo hacía entrar en ese río. ¿Sí me está entendiendo? Y luego menciona y dice, hasta las rodillas. Bueno, aquí voy en el 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Hasta dónde? Hasta los lomos. Ya hasta acá. Ya hasta los lomos, pues ya vamos bien, ¿verdad? Ya vamos bien. Entonces, Ezequiel tuvo esta experiencia y cuando una persona ya se mete hasta los lomos, bueno, pues ya casi está lleno totalmente. O sea, ya casi está full del Espíritu Santo. En cualquier rato algo va a pasar con esa persona. Y menciona aquí, dice, midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, he visto, hijo de hombre, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Entonces, las experiencias que estamos teniendo día a día con el Espíritu Santo de Dios es para que nos metamos al río de Dios. Amén. Para que aprendamos a movernos en un mundo espiritual. Amén. Que no seamos carnales, sino espirituales. Amén. Porque todas las actitudes carnales el mundo las ve. Amén. Y cuando el mundo ve una actitud carnal, el mundo dice, este no es espiritual. Este va a la iglesia y nomás le llega el espíritu hasta los tobillos. De ahí no pasa, ¿verdad? O este va a la iglesia y le llega el Espíritu de Dios hasta las rodillas nomás. No, este ya le llega a los lomos. No, este ya anda nadando. Este ya atraviesa nadando y vuelve nadando. Vive en el Espíritu. Se la vive en el Espíritu. Se la vive en el agua del Espíritu. Entonces, ese tipo, esa tipa, ese hermano, esa hermana, de su interior, ¿qué van a salir? Ríos de agua viva. A donde vaya va a tener para dar. Pero el que tiene hasta los tobillos, pues se le seca en cualquier, nomás se sale y ya se secó los tobillos. Pero el que está empapado, el que está lleno del río de Dios, ¿lo usará el Señor o no lo usará? Amén. Mire, yo una vez tuve en San Bernardino, en mi casa, yo tenía un tapete.
había una lástima que no me traje mi tapete, cómo me lamento. Es un tapete de esos que hacían como con un cordón y le iban dando vuelta y hasta que se hacía el tapete. Sabrá Dios desde qué año sería ese tapete. Me lo dejó el viejito de la casa. Y ese tapete lo escogí yo para orar y ese era mi tapete. Yo siempre me subía arriba de mi tapete y ahí oraba todo el tiempo para irme antes de trabajar, y cada que oraba yo me subía al tapete. Y un día me subí a mi tapete, ¿no? Llegué de la iglesia porque algo pasó con una hermana que iba a la iglesia y dije, a ver, le voy a preguntar al Señor. Ya me acordé. Resulta que la hermana tenía celos de su esposo. Ese era el problema. Y yo traté el caso. Dije, bueno, yo le voy a preguntar al Señor, ¿verdad? Y me subí a mi tapete y me puse como junco, clavé la cabeza en el tapete, ya hasta tenía dibujado ahí en la frente del tapete ahí. Y le dije, oiga, Señor, ¿es cierto que esta hermana, es cierto que el esposo le engaña? Cuando me va dando una visión el Señor, hermanos, de esas veces que sobrenatural, ¿no? Amén. Miré una mujer haciendo una carta, así, estaba rápido haciendo una carta, la mujer, y miré cuando la dobló, y miré cuando se fue y abrió la puerta de un tráiler y se subió y la puso abajo del asiento. Yo la vi, y que le voy viendo la cara, pues no era la hermana celosa esta. Y resulta que esta hermana, ¿te acuerdas, Lete, de eso? Y resulta que esta hermana celosa, ella hizo una carta haciéndose pasar por una supuesta novia de su marido, cuando ella hizo la carta, para ella acusar a su propio marido y hacerle ver que tenía una carta de un amante abajo del asiento del tráiler. Y se lo hizo. Y ándale que yo, en cuanto vi esa visión al día siguiente, le dije, vente, vamos con esa mentirosa que ahorita vamos a arreglar eso, porque en ese tiempo no olvídese. Mire, y ahí vamos. Y llegué y junté al marido y la junté a ella. Dije, mire, hermana, yo la miré a usted en una visión orando, que usted escribió una carta, fue, la escondió abajo del asiento de su marido y usted le está echando la culpa de los celos que usted tiene y está a punto de acabar con su matrimonio y la culpable es usted. Digo, digo, sí es cierto, yo escribí la carta. Entonces, ¿sí me está entendiendo, hermano? Entonces, cuando uno se mete al nadar en el río del Señor, pues Él te enseña. Amén. ¿O no te enseña? Amén. Él te enseña. Mire, yo una vez me metí a nadar a las aguas de Cancún, así, y me gusta eso. No, hombre, yo nunca había visto unas aguas tan hermosas. Hasta allá abajo se miraban los pescados. De tan cristalina y tan bonita esa agua, un agua preciosísima, una belleza, una bellezada. Entonces, aquí vemos al profeta Ezequiel que lo metieron a nadar al río de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Porque el río de Dios, la limpieza es la santidad. Amén. La ausencia de pecado. Entonces, si un pecador se mete ahí arrepentido, sale limpio. Amén. Porque si hasta un enfermo se mete a un río de agua fría, sana nomás por bañarse en agua corriendo. ¿Sabía usted que se recomienda que uno se bañe con agua corriendo y no agua estancada? Porque el agua corriendo purifica. Bueno, entonces vamos a ver otra escritura. Vamos, alguien que busque Joel 3:18. ¿Me lo lea? Joel 3:18. A ver. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. ¿De dónde va a salir esa fuente? Del templo de Jehová, y regará el valle de Sittim. Entonces, ¿no se le hace a usted curioso que estos ríos limpios y de agua pura salen del templo? Entonces, ¿de dónde deberíamos salir limpios nosotros? Del templo. Del templo deberíamos salir limpios. Cuando venimos con una actitud de ser limpiados. Pero cuando venimos con una actitud de no ser limpiados, ¿saldremos limpios? Salemos peor que como llegamos.
¿Entienden? Por eso es que uno tiene que venir con una actitud de adoración, de humillación, de entregarse todo al Señor y dejar sus cargas aquí, que el Señor se las lleve. ¿Sí me está entendiendo? Porque se supone que cuando venimos a la casa de oración es ahí donde tenemos que liberarnos de las cargas que traemos. Mire, yo no le había pedido perdón a Leti hasta ahorita que me le arrimé, ¿verdad? Entonces me siento libre ya, me siento a gusto. Pero no me sentía a gusto, ni ella se sentía a gusto, yo la conozco. Entonces los dos andamos ahí, ¿no? A ver quién da el brazo a torcer primero. Entonces dije, bueno, yo lo voy a dar a torcer, pues. Ok, entonces vamos a ver aquí otra escritura. Vamos a ver qué dijo Jesús. Juan capítulo 4. Juan 4. Juan 4, 3. Dice Juan 4:13. Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, le dijo a la samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque Jesús es la vida. Jesús es ese río. Y cuando Jesús entra en nosotros, ese fluir de Él tiene que estar en nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya le está entendiendo? Amén. Porque Jesús es limpio o es sucio. Limpio. Jesús es vida o es muerte. Vida. Es vida. Entonces, Él nos da del agua de vida. Cuando lo tomamos a Él, de nosotros fluye ese río. Y tiene que fluir. Amén. Si es que lo dejamos fluir. Amén. ¿Verdad? Les tengo una buena noticia. Me acaban de avisar hoy que nuestro programa de televisión acaba de entrar el día de hoy a todo el estado de Arizona. Ya estamos en Baja California hasta San Diego y ahora sí ya estamos en Arizona. Y dentro de poco entramos a todo Estados Unidos. Estoy muy contento por eso. Damos gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien. Entonces, lo que dice Jesús, Juan 7. Juan 7, 37. Juan 7, 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿La gente quiere venir a beber de Jesús? No. Dígame, ¿quiere? Hay que rogarle. Y es para que salen. Es para que se limpien. Es para que se purifiquen. Es para que tengan generosa entrada al reino de los cielos. Y no quieren. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? Mire, yo tengo, no, usted no sabe ni la cantidad de primos que yo tengo. Por parte de mi abuelo éramos 75. Ya se murieron como 6. Últimamente se han muerto mucho. Entonces, por parte de mi mamá éramos 65, no sé cuántos se han muerto. Pero es un mundo de gente. Es un mundo de familia. ¿Y cómo hacer para que vengan a tomar de esta agua? Ah, pero viera qué buenos son para el tequila. No. Lo que es para la cerveza, para más bien para el vino, eso les gusta el vino. Les gusta ese que raspa, de ese bravo. Esos son buenos. Y cada que por allá nos vemos, cada cuando, me requete ruegan. Mira, échate una, ¿qué? Y mi posición es no. Ni modo que me obliguen. No me pueden obligar. ¿Verdad que no? Ah, pero sí me han puesto trampas. Mira, primo, deténme la cubita porque ahorita vengo. Dije, no, ponla en la mesa. Para eso es la mesa. ¿Qué me viste cara de mesa o qué? Ponla ahí. Porque yo le agarro la cubita, me tomo una foto y ya me arruinó. Uno se tiene que cuidar. Amén. Sí, de veras, hermano, nos tenemos que cuidar. Sí, porque
la inmundicia alcanza luego, luego. Bueno, si el coraje nos alcanza o no nos alcanza. Yo soy muy sensible para esa cosa, porque me liberó el Señor de eso. Y el enemigo sabe que, y yo tengo que cuidarme mucho por ahí. Entonces, al que le gusta el alcohol, pues que se cuide del alcohol, ¿ya? Porque tarde o temprano lo va a alcanzar. Entonces, aquí Jesús les aclara y les dice en el 7:37, y les dice en el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Cuando uno cree en Él, una manifestación, ¿cuál tiene que ser? Que de tu interior correrán ríos de agua viva. Si no, está seco. Eres una figura de un río, pero seca. No es lo mismo. El hermano me enseñó una foto de un río enorme, ¿verdad? Donde él vive, enorme, grande, muy ancho. ¿Cómo se llama el río? Nahualate. Bueno, el río Nahualate. Un río enorme. Y me dijo que su casa está ahí cerquitas de ese río. Por eso una persona que vive cerca de un río es una persona rica, porque el agua es vida. Y resulta que en Iowa las propiedades más baratas son las que están cerca de un río. La gente no las quiere y son las más valiosas porque tienen agua. Hay una ley en agricultura en Iowa que tú puedes bombear de un río 20,000 galones de agua por día a tu propiedad, gratis, es gratis. Por eso, el día que compremos una propiedad tenemos que encontrarla cerca de un río, porque es más barata y porque tenemos acceso a bombear 20,000 galones de agua por día. Eso es mucha agua por día. Amén. No más que también hay una cosa, las aguas más contaminadas prácticamente de todo Estados Unidos son las de los ríos de Iowa, por todos los químicos que tiran, las herbicidas y todo lo que se tira va a dar al río. Entonces se dice que es una de las aguas más contaminadas que existen, y sí, tiene que ser verdad. Entonces aquí Jesús nos dice que por creer en Él correrán ríos ¿de qué? De agua viva. Entonces depende de nosotros si dejamos correr los ríos, ¿verdad? Si nosotros nos abrimos al Señor, a su obediencia y a hacer su santa voluntad, la manifestación es que saldrán ríos de agua viva de nosotros. Es cuando la gente viene a buscarte para que le des un consejo o vienen a consultarte. Entonces, el texto oficial de nuestro ministerio de la Casa de las Cinco Fuentes es Apocalipsis 7:17. Vaya, Apocalipsis 7:17. Hoy le compramos paletas de esas de comer, paleta de paletería a 40 niños. Yo creo que mandan el video mañana. Si no alcanzaron a darle las paletas hoy, se las van a dar mañana, pero bien contentos que están los niños, porque van a comerse una paleta. Bien felices. 40 niños. Okay. Dice el 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese texto me lo dio el Señor para el ministerio. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿No es una bendición eso? Que venga Jesús a secarte las lágrimas. Imagínense qué privilegio. Que venga el Rey a secarnos las lágrimas, ¿eh? Que venga el Rey a consolarnos y que nos diga: de tu interior correrán ríos de agua viva por creer en mí. Y Él dijo: mayores cosas que las que yo hice harán ustedes. ¿Sí lo creen? Entonces, ¿cuál es la condición? Creer. Y cuando creemos, sucede. Sucede. Mire, yo acabo de tener una experiencia. La esposa de Jeff no fue unos días de estos al servicio, allá en Clear Lake. Dije: oye Jeff, ¿y Sarita, tu esposa? Dijo: está muy con un dolor de cabeza terrible. Y ya había terminado el servicio. Le dije: a ver, fíjate a tu reloj, ¿qué horas son?
No, pues son las 7:30, ok. Entonces, oremos por Sarita y cuando llegues a tu casa, le dices que te diga la hora, a la hora que ella sanó. Dame la mano, oremos. Y yo con fe, ¿verdad? Porque ya me había comprometido, dije, va a llegar a su casa, le va a preguntar la hora y tiene que coincidir las 7:30 que oramos aquí con las 7:30 que ella sanó allá. No más porque soltamos una palabra de sanidad. Amén. Amén. Porque yo creo que sí va a sanar, la verdad. Pues agarramos la mano. Señor, te pedimos por Sarita que sane, que tu ángel la sane. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Dije, me avisas cuando llegues a tu casa a qué hora sanó Sarita. No, pues sí, se fue para su casa. Y al día siguiente me habló y me dijo, a las 7:30 sanó. Gloria a Dios. Le pregunté y me dijo que a las 7:30 se le había quitado el dolor de cabeza. Dije, gloria a Dios. Yo feliz, porque pues, es un compromiso, ¿verdad? Entonces, la única condición es creer. Porque al que cree, todo le es posible. Nomás es creer. Pero si alguien no cree, mira, yo creo que Isaí se le queda todo lo que... Porque Isaí va a la iglesia desde niño, chiquitito, yo me acuerdo de él chiquito, mi Isaí. Y ahora mira, muchachón, y uno piensa que no, pero sí se les queda. A Rubí todo se le queda, mi Rubí se le queda todo ahí. ¿Sabían ustedes que Rubí va a ser pastora? A ver, mi Rubí, dinos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande, mi Rubí? Entonces, miren, amados, cuando los niños oyen palabra y palabra y palabra y palabra, la palabra los alcanza. Es verdad, hermanos. Porque esto es nomás de creer. No está difícil, lo único que nos pide el Señor es que creamos en Él. Y cuando creemos, Él nos regala esos ríos, esos borbollones. Y yo una vez en una visión miré que teníamos un púlpito de cristal, a ver si mandamos a hacer uno de veras de cristal. Y de aquí salían borbollones de agua, así una vez me dio el Señor una visión. Salían borbollones de agua y caían a un piso que era de vidrio, y abajo de ese vidrio había todo tipo de pescados. Y la gente entraba y se quedaba viendo los pescados así de colores que se iban a todos lados. Y atrás era un lago. De hecho, si un día Dios nos da los recursos, yo ya sé cómo es la iglesia que me enseñó el Señor. Una cosa maravillosa, hermano. Yo estaba en ayuno cuando miré eso. Se los voy a describir así nomás para que se den una idea. Era una cascada de agua, así como ven ustedes esa pantalla, era una cascada de agua que caía a un lago. Y del lago salía por el púlpito. Y el púlpito tenía 3 escalones así, era de vidrio, una plataforma de vidrio y otros 3 para bajar. Y por aquí salía el borbollón de agua al piso. Y se iba por abajo del piso, que era todo de vidrio. No, una cosa hermosa. Y las paredes no eran así, las paredes eran así. Así medio ovaladas, y bajaba desde arriba, había algo que corría agua por allá y el agua bajaba así, se oía el ruido del agua, entre puras plantas, toda la pared, esta y esta eran plantas, y bajaba así, y al otro lado eran los salones de clase de los niños, y allá al fondo era el recibidor de la gente. Yo me emocioné cuando miré eso. Cuando yo estaba en ayuno y miré esa maravilla, la noté. Así, que no se me fuera olvidado, porque era una maravilla lo que yo estaba viendo. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando uno da esas descripciones que ya viste a cualquier arquitecto, él diseña en base a la descripción que tú le diste. Porque ya prácticamente ya le dibujaste lo que tú quieres. ¿Sí me entiende? Una cosa maravillosa. Pero eso se logra estando en el Espíritu. Porque si no, pues no. Tiene que ser en el Espíritu. Entonces, el texto oficial de nuestro ministerio es Apocalipsis 7:17, para que lo sepan. Ese es el texto oficial de nuestro ministerio de la Casa de las 5 Fuentes. Muy bien, y ya para terminar vamos a Apocalipsis 4:6. Dice el apóstol Juan: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal,
Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y por detrás. ¿Cómo miró todo esto Juan? En el Espíritu. Entonces, ¿cómo estaría Juan de lleno del Señor para que se le haya mostrado semejantes visiones y cosas hermosas que miró Juan? Porque estaba lleno del Señor. Él no estaba hasta los tobillos, ni a las rodillas, ni a los lomos. Estaba todo nadando adentro, nadando en el río del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener la disposición de servir a Dios voluntariamente. Amén. Y creer en Él. Porque cuando creemos en Él, suceden las cosas. Y es cuando pasan cosas extraordinarias que a veces uno ni logra entender. Porque Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoramos, necesario es que le adoremos en espíritu. Y en verdad. Y que creamos en Él. Amén, mis amados. Bueno, póngase sobre sus pies. Damos gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, Padre, toda alabanza. Le agradecemos, Señor, por su rica y deliciosa palabra. Gracias, Señor, por los ríos de agua viva. Señor, gracias por permitirnos estar dispuestos a ser llenos de su Santo Espíritu y poder ser una fuente de bendición, Señor. En esta hora, Señor, intercedemos por todos nuestros hermanos que no han podido venir, que por alguna razón no están aquí. Le pedimos por nuestra hermana Norma, Señor. Le pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Le suplicamos, Señor, que los guarde, que los proteja, que los defienda de todo mal. Le pedimos por nuestra hermana Maritza, Señor, por sus hijos, por sus hijas. Le clamamos por cada hermano y hermana que no está aquí, por nuestra hermana Araceli, por sus hijos, por Rocío y sus hijos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Clamamos por sus vidas, para que sea usted, Señor, cuidándolos, protegiéndolos de todo mal y evitándoles, Señor, que se alejen de sus santos caminos. En esta hora, Señor, le damos gracias por habernos permitido reunirnos, por haber estado juntos como hermanos, Señor, por habernos permitido alabar y bendecir su nombre en las alabanzas. Le agradecemos, Señor, por su inmensa gracia, por su inmensa misericordia, y le pedimos, Señor, que siga cuidando nuestras vidas, defendiéndonos de toda enfermedad, teniendo misericordia. En esta hora, Señor, le pido por el ingeniero Jaime Sendejas, Señor, que le dio un infarto al cerebelo. Tenga misericordia de mi amigo, Señor, por favor. Le pido, Padre mío, que ponga su mano de poder. Él tiene hijos pequeños, Señor, tiene necesidad de cuidar de sus hijos. Le pido, Señor, que le dé una oportunidad más, que pueda caminar, que pueda levantarse de esa cama, que usted tenga misericordia y que usted, Señor, tenga bien sanarlo. Igualmente, Señor, le pido por el maestro Roberto Ramírez Torres. Le pido, Señor, para que usted lo sane, para que usted ponga su mano de poder y traiga sanidad sobre su cuerpo físico y venga sanándolo, Señor. Y tenga misericordia de todos los enfermos, de todos los que están postrados en cama. Le suplico por Elías Ramírez Igala, que ya tiene 11 años postrado en cama. Tenga misericordia. Le suplico, Señor, que usted sea misericordioso y le dé, Señor, la paciencia para soportar esa prueba tan grande por la que él ha pasado, Señor. Igualmente suplicamos por todos los que van a morir hoy, que sean perdonados sus pecados y que usted tenga bien perdonarles, Señor, y recibirlos en gloria, para que ellos tengan la oportunidad de pedir perdón y arrepentirse, Señor. Llévenos con bien a nuestra casa, Señor, limpia el camino, permítanos llegar con bien y cuídenos, Señor, defiéndanos de todo accidente y de todo mal. Se lo suplicamos y se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues estamos despedidos, hermanos.